en comunicación con uno de sus líderes, el histórico dirigente de la izquierda de Argentina, Jorge Altamira. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos, Jorge, ¿cuál fue su reacción, su sentimiento al conocer la noticia de que la jueza había dado por fin el reconocimiento como partido político nacional a Política Obrera? Bueno, era un tema descontado. Desde el momento en que se cumplieron todas las normativas que se reclaman para constituir un partido nacional, debía actuar de esa manera. Antes de tomar esa decisión, la jueza está obligada a consultar al resto de los partidos políticos si tienen alguna impugnación, objeción, etcétera, y no se presentó nadie siquiera asistió a la sesión, así que fue un trámite completamente normal. Naturalmente que lo fuerte del asunto es cuando nosotros como organización constatamos que en 5 distritos reuníamos ya todas las condiciones y íbamos a ser partido nacional. Quiero decir, nos impactó, nos motivó la conquista de ese derecho por medio de una movilización. Pero además ahora vamos a conseguir 2 distritos más, Santa Fe y Jujuy. Entonces van a ser 7 distritos los que van a respaldar el carácter nacional del Partido Político Obrero. Dentro de esa concepción del Partido Nacional, que ahora implica una mayor responsabilidad, entiendo, están las reivindicaciones de amplios sectores, de amplias capas de la población afectadas por la actual crisis. ¿Cómo va a intervenir o cuál es la propuesta de Política Obrera en ese sentido, en la elaboración de un programa de lucha? No, eso es independiente del proceso electoral, porque el proceso electoral es un aspecto secundario de una crisis mucho más intensa. Es decir, es un aspecto secundario de la crisis. El problema principal sigue siendo para un partido como el nuestro la intervención en esta crisis, que se está derivando hacia una crisis hiperinflacionaria, la crisis de poder. Somos el único partido de izquierda que advierte que hay una crisis de poder inminente y que tiene un planteamiento de movilización política frente a ella. En primer lugar, llamando a organizar una huelga general. Ninguna otra organización de este sector hace ese planteo, es más, lo ha rechazado, considera que lo apropiado es seguir con paros aislados en torno a reivindicaciones apremiantes, por ejemplo, hacer un paro de 24 horas, a la semana siguiente otro de 48. Es obvio que no han entendido que el gobierno se encuentra, el Estado, el gobierno, el FMI, se encuentra premiado por la crisis, y esta forma diluida de lucha, digamos, es un elemento de respaldo a esta estabilidad imposible que tratan de construir. Entonces ese va a ser el eje nuestro. Ahora, en la campaña electoral se introduce la novedad de la polémica pública con los distintos protagonistas de la campaña. Eso es importante, eso ya es diferente al planteo estratégico nuestro. Está el PRO, Frente de Todo, distintas organizaciones, y frente a ello nosotros, digamos, desarrollamos un programa en el entendimiento de que la crisis, pero una crisis que ya viene marcada por el fuerte impacto de la pandemia, plantea cuestiones absolutamente estratégicas en el plano de la salud, de la vivienda y de la educación. Es decir, después que se levantó la cuarentena, el gobierno despidió a todo el personal de salud que contrató por tiempo limitado y con salarios muy bajos durante el peor momento de la pandemia. Es decir, hay una retracción en el sostenimiento de la salud, y no solo hay una retracción, sino que hay un gran brote inflacionario
en los pagos que hay que hacer por obras sociales, por prepagas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese va a ser un punto muy fuerte de nuestra campaña electoral, porque la cuestión de la salud es por un lado vital para la población, pero por otro lado muestra la incompatibilidad del capitalismo con lo que tiene que ver con la vida de la gente. Es absolutamente incompatible, porque el capitalismo opera en el campo de la salud como lo hace en todos los lugares, en donde en primer lugar busca obtener una ganancia elevada, en segundo lugar manipula la oferta para elevar los precios, en tercer lugar utiliza las ganancias para especular en el mercado financiero, donde obtiene rentas rápidas. Todo esto es incompatible con la preservación de la salud. Y ya a fines del año pasado, a través de los residentes y los concurrentes, hubo un movimiento de huelga general en buena parte del país. Es un dato importante. Bueno, así le puedo ilustrar otras cuestiones fundamentales. Luego está el tema de la guerra. Hay que tener una posición muy clara. Esta es una guerra entre dos potencias, no es una guerra por la independencia de Ucrania, es una guerra por la dominación mundial. Por lo tanto, es una guerra de Estados Unidos contra otras potencias que procuran levantar cabeza luego de la disolución de la Unión Soviética en un caso y de la restauración del capitalismo en China del otro lado. Esta guerra está penetrando en todos los poros del mundo a través de sanciones económicas, rupturas diplomáticas y frentes de guerra en distintos lugares, por ejemplo, Israel, Irán, el norte de África. Se está desarrollando una guerra de carácter mundial. Hay que hablar de eso porque finalmente Argentina está inserta en el plano internacional y tiene que tener una posición muy clara. Es decir, llamar a los trabajadores de todos los países a levantarse contra todas las potencias en guerra y aprovechar ese levantamiento para una lucha por el socialismo. Hay un tema que es muy caro a la izquierda, lo ha sido siempre históricamente, que es lograr conformar una organización de vanguardia que lidere la lucha de los trabajadores. ¿Política Obrera está en ese sentido, en esa línea? Nosotros tenemos un programa. A través de la experiencia se verificará si el propósito de que se convierta en un movimiento de masa con este programa resulta exitoso. Estamos confiados absolutamente que sí, pero claro, están los ritmos y los tiempos. Ahora, no creo que la izquierda esté en ningún problema de vanguardia ni de nada, porque si usted mira el frente de izquierda, hay una lucha faccional y ruptura de todo tipo por las candidaturas. No tiene ningún planteo sobre la crisis política del conjunto. Se limita a denunciar que esta inflación perjudica, que el salario no alcanza, que los jubilados están mal, y creen que con esa retórica derrotista van a traer votos. No, esto es una crisis integral. Por si faltaba algo para este análisis y esta caracterización y las conclusiones que sacamos de esto, este derrumbe bancario que se ha iniciado en el mundo es impresionante. La humanidad todavía no vio nada de este derrumbe bancario. Total, los principales bancos del mundo tienen patrimonios negativos que están disimulados por balances falsos firmados por las auditorías. Entonces apenas hay un episodio que sirve como detonante, estalla todo de forma inmediata. Mira un banco de California como provocó una crisis por todos lados, viendo que ese propio banco no tenía conexión con los bancos que después entraron en una crisis, pero puso de manifiesto que el sistema capitalista está operando sobre la base de un fraude, está completamente quebrado, y como consecuencia de esto, la consecuencia de esto son las brutales crisis sociales, económicas y militares que hay. Sin duda, algunos ya analistas dicen que la crisis del Silicon Valley Bank
y el Credit Suisse, que después vino después, y el First National y todo lo demás, tiene que ver con la endeblez del sistema. Es decir, se está cayendo solo y esto lleva o va a llevar, apuntan algunos analistas, a que sea algo igual o peor a la crisis de 2008 con Lehman Brothers. Es probable. Acá lo que está en juego es nada más y nada menos que la deuda pública de los Estados Unidos. Esa deuda pública es la fuente de liquidez de todo el mundo. Es una deuda pública que ya llega al 120-130% del PBI norteamericano. Es una deuda pública de 23 billones y está en poder de los bancos. Y como el valor de esa deuda pública está cayendo, lo que los bancos tienen en su poder es un montón de pérdidas que las disimulan contablemente, manteniendo el valor inicial de esa deuda, pero si la quieren vender en el mercado, pierden aproximadamente el 15% de todos los activos. Es decir que la deuda americana, inflador de la economía mundial, se ha transformado en un canal extraordinario de crisis. La deuda pública norteamericana y todas las deudas de Estados Unidos respaldando, por ejemplo, respaldando deuda hipotecaria, dando garantías para otros negocios, etcétera. La totalidad. Y esto lo han subrayado muchos economistas. El nivel de endeudamiento mundial no tiene precedente histórico. Es decir, el nivel de endeudamiento mundial es el 300 o 400% del PBI mundial. Sin duda. Es una locura. Un panorama más que complicado. Por supuesto. Bueno, esto es lo que nosotros planteamos, desarrollamos sistemáticamente. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, en primer lugar lo hacemos porque la realidad hay que mirarla de frente, de lo contrario hay que dedicarse a otro tipo de cosas. Pero además tiene que ver con una estrategia socialista, porque con independencia de los mayores o menores prejuicios que puede haber sobre el socialismo, en especial después de la experiencia del estalinismo, las leyes del capitalismo son implacables. Y no es abolido el capitalismo, la masa de la población se va a hundir en la miseria y también se va a hundir en una catástrofe climática que ahora tiene proporciones ya incontrolables, porque los acuerdos para reducir al 1,5% el crecimiento del efecto invernadero ya no se va a cumplir. Ya quedó claro, con la guerra han levantado de nuevo las producciones extractivistas de petróleo, carbón, etcétera, etcétera, porque le han sacado el abastecimiento a Rusia del gas. Incluso se ha vuelto para atrás en temas, por ejemplo, Suecia, que había hecho una especie de moratoria de las centrales nucleares, ahora habilitó la construcción de nuevas centrales nucleares para generar energía. Eso es un claro retroceso. No, y Alemania, que estaba a la vanguardia, por lo menos en los planes de las energías renovables, ahora está sacando carbón. Exactamente, porque entre otras cosas, algo que el hecho de que Angela Merkel no quisiera acceder a las pretensiones de Estados Unidos y impulsar la construcción del Nord Stream 2 le costó el cargo, y la crisis energética que afecta hoy día a Alemania es consecuencia directa de eso. Absolutamente. Y ese es uno de los causales de la guerra. Exactamente. Y el tema del aumento del precio de la energía en Europa tiene que ver fundamentalmente con, entre otras cosas, las compras de gas natural comprimido a Estados Unidos con costos mucho mayores que traer gas de Rusia. Así es. La última, y lo dejo, Jorge, gracias por el contacto, como siempre. Del 6 al 9 de abril próximo es el Congreso de Política Obrera. No le pido que me diga las cosas reservadas, pero ¿cuál sería la línea o por dónde apuntaría, en base a lo que hemos hablado, la plataforma electoral del partido? Bueno, es lo que les puse, hay un texto, nosotros ya tenemos un texto de hace un tiempo,
tiempo, un mes y medio, 2 meses, que está discutiendo toda la organización, que va a ser objeto de debate luego en el Congreso, y a partir de ahí sacarán una serie de resoluciones. Es decir, nosotros tenemos un planteamiento estratégico y las cuestiones tácticas inmediatas las vinculamos a esa cuestión estratégica. La cuestión estratégica es que Argentina tiene una crisis de poder. Argentina va a un shock, va a una hiperinflación y va a un estallido. Eso no cabe ninguna duda. Solamente se trata de ver en qué momento. El momento puede estar muy próximo. Eso es una cosa que acabo de advertir en un artículo, debido a que el aumento de la inflación del 6,8, creo que fue, o 6,6, de febrero y la del 7% en marzo, prácticamente liquida todo el andamiaje de la política de masa. En primer lugar, porque retrasa enormemente el tipo de cambio, entonces va a haber una escasez de divisa fenomenal por la sequía, y además porque los trabajadores están sufriendo las consecuencias de esta política en forma cada vez más brutal. No es lo mismo una inflación del 3% mensual que una del 6,8% mensual. Además, todos los factores de contención están fallando. Se acaba de firmar un convenio de la bancaria por el cual, mire el engorro que es esta paritaria. La bancaria obtiene un bono de los bancos para compensar lo que sería el pago del impuesto a la ganancia, ¿no es cierto? Es decir, que la Secretaría General de la Asociación Bancaria defiende que masa cobre el impuesto a la ganancia, defiende que el FMI imponga este impuesto sobre los trabajadores. Eso no lo toca y trata de arreglarlo por medio de un bono. Hay un problema. El bono significa un ingreso adicional para el trabajador. Ese ingreso nacional debería pagar ganancias desde el punto de vista legal. Entonces están buscando la forma de que no pague ganancias el bono que los bancos dan para compensar el pago de ganancias. Sí, no, ya esto ya está terminado. Está terminado, es como un partido de fútbol y toda una serie de cosas que decíamos bueno, esto está liquidado. Ahora que lástima porque hay que esperar a los 90 minutos, hay que esperar al 10º round, pero esto está liquidado. Sí, esta caracterización no es compartida y es rechazada por el conjunto del espectro político de izquierda, porque está en el pequeño negocio de una elección y de renovar a algunos diputados. Es digno de figurar en los récords de Ripley esto. Sin duda. Gracias, Jorge, por el contacto, por su tiempo. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Buenos días. Era Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, a propósito de la realidad nacional. Nosotros nos vamos.